La psicología estudia los pensamientos, los procesos mentales, las emociones, las creencias, las ideas que tiene el individuo, cómo se van formando dichas creencias, también por supuesto las causas del comportamiento, como también algunos tratamientos en las enfermedades mentales. Sin embargo, es una ciencia social como la política y por eso mismo también está comprometida a la mejoría de nuestra sociedad. En ese sentido, un psicólogo muchas veces llega a tener una tendencia política que muchas veces se basa en estos conceptos que, si bien sabemos que son abstractos, es decir, no existen en la realidad, no se pueden tocar, no los puedo ni siquiera ver, pero sí podemos decir que nos pueden ayudar a entender cómo nos gustaría regirnos en sociedad, qué tipo de reglas, qué tipo de, digamos, de sistema socioeconómico nos gustaría decir. Derecha e izquierda sí existen en la realidad, en el sentido, en una realidad social, en cómo nos vayamos organizando. Cuando una persona dice, no, yo no creo en la división de la sociedad de esa manera, muchas veces cuando le pedimos que nos diga cómo debería de ser la sociedad, ahí es cuando empieza a darse cuenta de que la persona sí está muchas veces posicionada en la izquierda, en el centro o en la derecha, ¿sí? Y entonces esto es más que nada una cuestión didáctica, y así es como yo la entiendo, de cómo entendemos el medio social, cómo deberíamos de regirnos de acuerdo a los pensamientos que cada uno tenemos. Pero entonces, ¿cómo entiendo qué es derecha, qué es izquierda? De acuerdo a la lectura que he tenido, que por supuesto, por favor, tú puedes complementar o incluso corregir si tú crees necesario. Bien, empecemos con la derecha. La derecha aboga más por el orden, la tradición y el libre mercado. La derecha aboga más por una libertad de obstáculos, una libertad ante la ley, en donde no le impida a las personas tener un trato para que pueda comerciar. ¿Sí? Entonces es muy importante para la derecha la libertad y sobre todo la individualidad y sobre todo, por supuesto, muchas veces la misma competencia. ¿Qué aboga la izquierda? La izquierda aboga más por una igualdad entre los individuos, pero también aboga por la transformación, que no haya jerarquías y también incluso por la misma rebeldía, es decir, quitar el estatus que hay muchas veces de, digamos, de superiores, de inferiores. Y muchas veces la izquierda dice que aboga por la libertad, pero por una libertad material, es decir, que si la persona no tiene recursos materiales, pues no va a poder tener esa libertad tan dicha por lo que dice la derecha, perdón. Entonces, libertad para evitar la explotación de las personas o incluso también de la ecología. ¿De dónde vienen estos conceptos de derecha e izquierda? Bueno, tenemos que regresarnos más de 200 años en la historia de la humanidad. En 1789 inició la Revolución Francesa, ¿sí? Donde se derrocó al rey Luis XVI. Años después, en 1793, se le guillotinó junto con su esposa María Antonieta. Pero bueno, yéndonos un poquito de años atrás, en 1791, la Asamblea Legislativa se dividió en dos lados. Los de la tercera, digamos, los del tercer estado, que ahí incluían los plebeyos y la clase burguesa, es decir, los comerciantes que no eran nobles, ¿sí? Empezaron a gritar un poquito más y se fueron del lado izquierdo. Y del lado derecho se quedaron, digamos, la clase clerical, es decir, los sacerdotes, los cardenales y también la clase noble se fueron hacia el lado derecho. Estos, los del lado derecho, querían que se mantuviera el orden de la nobleza, de los plebeyos, ¿sí? Y los del lado izquierdo, pues, pedían más libertad, más fraternidad, más igualdad entre los individuos. Lo que sabemos es que terminó muy mal esta división y que, pues, surgió el Gran Terror, muchas veces comandado por, ¿sí?, Robespierre. Él también incluso fue llegado a la guillotina. ¿De dónde vienen también estas posturas? Porque estas son posturas ideológicas, que son tendencias, como les dije, políticas sobre cómo debería de ser la sociedad. Sí, bueno, hay que pensar primero, y voy a empezar ahora en este caso con la izquierda. A nivel histórico tenemos muchos personajes del lado de la izquierda. Obviamente tenemos que empezar con Jean-Jacques Rousseau, un filósofo suizo que, digamos, trabajó mucho en Francia, ¿sí? Él murió antes de iniciar la Revolución Francesa, y él decía que el ser humano es bueno de naturaleza.
Es decir, que tenemos bondad dentro de nosotros y que lo que nos corrompe es la sociedad, específicamente la propiedad privada. Decía que cuando la persona empieza a acumular bienes es cuando empieza a corromperse y empieza a surgir la maldad. Entonces él abogaba por la igualdad. Por eso es un autor muy importante para las cuestiones de la izquierda. Otro personaje muy importante para esta tendencia política de la izquierda es Karl Marx. Este es un filósofo, economista, sociólogo alemán, judío, ¿sí? Del siglo XIX, que él decía que debemos de romper la dialéctica del amo y del esclavo. Bueno, esta la dijo más Hegel, pero él, digamos, la nueva dialéctica era romper la diada, o la contradicción entre el proletariado y el burgués. Porque el burgués es el que tendía a explotar a la clase trabajadora, a la clase obrera y beneficiarse a costa, ¿sí?, del esfuerzo de esta clase proletariada. Entonces él abogaba por una mayor igualdad, ¿sí?, por medio de la lucha de clases. Él estaba a favor de la lucha de clases para que se rompiera, les digo, esta dialéctica, esta disputa, esta contradicción. Él decía que la propiedad privada seguía siendo un robo. ¿Qué les parece? Por supuesto hay otros más autores de izquierda, pero bueno, hasta ahorita los podemos decir eso. Por el lado de la derecha tenemos grandes autores que, bueno, en este momento yo se los voy a decir. Es John Locke, un filósofo inglés. Él decía que también que el ser humano es bueno, pero que antes de ser un pacto social, el ser humano tiene sobre todo 3 derechos naturales y fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Es decir, él sí abogaba porque digamos, el ser humano sí podía tener posesiones materiales, posesiones de terreno, para que se pueda manejar la naturaleza. ¿Sale? Bien, otro filósofo también, porque los primeros economistas primero eran filósofos sociales. Mucha atención, un caso también de ellos es Adam Smith. Él fue un economista escocés. Y él promovía que debía haber una competencia entre las personas para que hubiera un mayor desarrollo social. Es decir, la competencia, que es propio del capitalismo, ¿sí?, debía de existir para que hubiera un mayor progreso social. ¿Sale? Obviamente otra de las cosas que él apoyaba era, ¿sí?, la acumulación de capital para que la persona pudiera, digamos, ejercer mayor beneficio, no nada más para sí mismo, sino para la sociedad. Él pensaba que cuando la persona se vuelve más rica, también la persona que le trabaja puede llegar a tener un mayor crecimiento social y económico. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Bien. Ha habido grandes líderes de ambos lados y nada más para darme a entender cómo es que ha funcionado la derecha y la izquierda a nivel histórico. Espero darme a entender. La derecha. Dentro de la derecha tenemos grandes líderes históricos, a veces algunos, pues digamos, controvertidos. El primero de ellos, y yo creo que uno de los más conocidos, es el líder del nacionalsocialismo del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial. No quiero decir el nombre porque, bueno, obviamente pues no me quiero que me censuren, pero es al que me estoy refiriendo, ¿verdad? El del bigotito. Él es un líder de la derecha, abogaba, digamos, por el crecimiento comercial. Ahí, entre otras marcas, surgió la Volkswagen. Muy bien. Otro líder más actual es Augusto Pinochet, el presidente de Chile, que comandó de 1973 a 1990. Él promovía también el capitalismo, que, digamos, se dejó influenciar por Milton Friedman, un economista de Estados Unidos del siglo pasado. Uno más actual, ¿quieren conocerlo? Es Donald Trump. Él estaba a favor del libre mercado, él no era político, más bien él no es político, ¿verdad? Digamos, su carrera es de economista y más bien de empresario, ¿sí? Él es un líder de derechas. Bien, por el lado de la izquierda tenemos también personajes tan importantes, tan controvertidos. Sí puedo decir el nombre, es algo que me llama la atención. Un líder de izquierda, dictador también, por supuesto, es Joseph Stalin, el máximo jefe o presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vivió, digamos, gran parte de su vida siendo líder, y obviamente hubo un enorme genocidio bajo su mando. Pero también tenemos líderes más cercanos a Latinoamérica, y uno de los más conocidos es Fidel Castro. Hace años falleció él, y obviamente él también fue, o se considera para muchos, dictador. Para mí sí, porque no hay democracia. Él se hace lo que él decía. La isla es una cárcel, la isla de Cuba es una cárcel, por eso para mí es un dictador, ¿verdad? Te lo dejo a ti tu opinión, por favor.
y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que también hace algunos años falleció, ¿sí? Ahorita está Nicolás Maduro. Y bueno, Chávez siempre abogó por un socialismo de izquierdas, ¿sí? Por digamos, por un mayor peso del Estado, ¿verdad? Y sabemos cómo están las cosas ahorita. ¿Qué influye para que seamos de izquierda o de derecha? Bueno, pues puede influir muchas cosas, sobre todo la formación de los padres, nuestra crianza, ¿sí? Que tenemos que ser más individualistas o más colectivos, empieza a marcar una tendencia a nuestra forma de pensar y por supuesto en cómo vamos a pensar, en cómo debería de ser la sociedad, pues nuestros valores, nuestros intereses y sobre todo mucha gente piensa que también nuestro propio cerebro. Si no, aquí les voy a dejar aquí abajo un estudio que hizo la Universidad de Londres en el 2010, donde dice que evalúa a 91 estudiantes y se dio cuenta que se podía, digamos, diferenciar la tendencia política de izquierda y derecha por medio de cómo está nuestro cerebro. Y sacó la siguiente conclusión: las personas de derecha tienen una amígdala más grande. La amígdala está asociada a las funciones de miedo, de ansiedad, de detección de amenazas y de preparación para la defensa. Y tiene cierta lógica porque la persona llega a ser más individualista. Para el lado de la izquierda, las personas que tendían a ser más del lado izquierda tenían más grande el córtex de ángulo anterior. Esta parte del cerebro es la que regula las funciones cognitivas, la toma de decisiones y la empatía. Es decir, tienden a ser más colectivistas. ¿Tú qué piensas? Yo creo que tendríamos que revisar este estudio. Yo lo voy a dejar aquí abajo y tú me vas a decir qué piensas. Tenemos también de un psicólogo psiquiatra de Estados Unidos llamado Robin Skinner. Él decía que la persona de izquierda tiende a tener un arquetipo más maternal. Arquetipo, ¿te acuerdas lo que decía Carl Jung? ¿Por qué un arquetipo más maternal para los de la izquierda? Porque llegan a ser más proteccionistas, que ver más por los débiles, de también ver más por el colectivo grupal, por el colectivo familiar, como lo tiende a ser el arquetipo maternal. No estoy diciendo que las mujeres son más de izquierda, atención, no estoy diciendo eso, pero sí un arquetipo de cómo debería ser la madre. Y que los de la derecha sí tenían un arquetipo más paternal, es decir, que promovían más la competencia y el individualismo. Puede ser, tiene cierta lógica, pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Sale? Ya para terminar, quisiera dar mi punto de vista muy personal. Yo me considero que tengo una tendencia más hacia la derecha. Tal vez te estoy decepcionando, pero quiero que lo analices por un momento antes de decirlo. Yo abogo más por valorar más el esfuerzo individual, que el esfuerzo individual me va a ayudar a que mi familia también pueda progresar, pero en base a digamos, a mi esfuerzo individual, que si yo me esfuerzo voy a tener más posibilidades de un crecimiento. Por eso tiendo a irme más a la derecha. ¿Sí? Otra de las cosas por qué también soy de este lado es por las consecuencias históricas que ha tenido las decisiones de izquierda. Veo cómo está Cuba, veo cómo está Venezuela, veo cómo terminó la Unión Soviética y veo que terminaron muy mal. Estados Unidos, que ha tendido más por la derecha, pues es lo que es, claro, se ha venido decayendo, pero creo por más, digamos, más programas de izquierda. Tú vas a decirme que el nacionalsocialismo también fue de derechas y mira cómo terminó, pero ahí tengo mis dudas, porque el nacionalsocialismo, como su nombre lo dice, socialismo, ¿sí? Es decir, sí tendía a tener ideas de la izquierda, es decir, de abogar por un Estado represor, por un Estado que tenía que controlar todo. De hecho, el fascismo, sí, de Mussolini decía que todo era que ser comandado desde el Estado. Pero por favor, ¿tú qué piensas? Lo que más me interesa es que, por supuesto, tengas tu opinión y puedas corregirme o si no, puedas complementar esto. También, ya para terminar, es que mira, tengo un amigo que me insultó porque yo le dije que tendía más a la derecha y me insultó diciendo que cómo yo debía de ser de derecha si soy empleado o si tengo un apellido de pobre, casi me dijo esto. Y me decepcionó mucho su opinión, la verdad, porque esto es una clara falacia ad hominem, es decir, no atacó mi argumento, lo que yo decía, me atacó a mí, a mi apellido, que yo por ser empleado y ser, digamos, de clase media baja, o si quieres decirme de baja, no hay problema, yo no tengo problema, sí, lo que quiero es ser feliz, ¿verdad? Pero me atacan a mi persona, me ataca a mi apellido. Es decir, por ser pobre o ser empleado, ¿debo de ser de izquierda? Y es que es un argumento que usan algunas personas de izquierda, no tienen conciencia de clase. Pero entonces, si es así,
¿Todas las personas de clase media y clase pobre deben de ser de izquierda? ¿Y solamente los ultra ricos deben de ser de derecha? No, no es así. Son tendencias políticas de acuerdo a nuestras formas de pensar, a nuestras decisiones, a nuestros propios intereses. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos tener una opinión? ¿Sale? ¿Por qué no podemos dialogar? Yo te invito a eso. No que como mi amigo me insultes. Claro, lo puedes hacer, ¿verdad? Y claro, también me va a hacer sentir mal, pero yo te invito a que mejor dialoguemos. Creo que una sociedad mejor no se va a construir en base a imponerse o a insultar, peor, sino que podamos construir a partir del diálogo. ¿Tú qué piensas? Ya con esto quiero cerrar. Sé de derecha, sé de izquierda, o sé del centro, o sé de ambos lados. Eso es algo que tu criterio y que créeme que yo voy a respetar. Eso, por supuesto que sí. Te agradezco mucho tu atención, tu like, tu suscripción y ya sabes, cualquier duda o comentario la dejes aquí abajo. Yo te deseo lo mejor. Yo creo que antes de ser derecha e izquierda somos seres humanos y lo más importante es nuestra felicidad. ¿O tú qué crees? Hasta luego.